Hola guerreros, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes nuevamente. En el video que les presento hoy, tenemos como invitado al canal amigo Relatos de Horror, quien nos contará una historia de este personaje partícipe en infinidad de leyendas y relatos enviado del infierno, el Charro Negro. No te la pierdas. También quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y a que comentes qué te pareció este video. Gracias. El Charro Negro se llevó a mi hermana. Es una historia de terror ocurrida en México. Se me arruga el corazón con las palabras que estoy a punto de escribir, pero considero que es muy necesario para que aquello que le sucedió a mi hermana se sepa. Lo vivimos los dos, pero al final fue ella la que terminó llevándose la peor parte. Muchas personas trataron de consolarme diciéndome que no perdiera la fe en Dios, porque solo Él tenía el poder para salvar su alma. Pero yo me limitaba a responderles que si tan poderoso fuera, entonces habría impedido que aquel espectro del mal se la llevara para siempre. Puedo sonar como alguien dolido y molesto con los cielos por no habernos brindado la ayuda que pedimos, pero en verdad me lleno de coraje al recordar que librábamos esa batalla solos y al final perdimos. Mi nombre es Augusto Jiménez y esto fue lo que nos pasó. Los hechos ocurrieron en un pueblo donde crecimos en el estado de Chiapas, en México. Éramos la pareja de hermanos que todos pensaban que se llevaban mejor que todos. Y aunque nuestro vínculo era fuerte, he de admitir que teníamos muchas diferencias, comenzando por la edad. Melissa tenía 23 años y yo 17. Como ella era de mi estatura, la gente pensaba que éramos gemelos. El parecido era impresionante. A veces hasta a mí me sorprendía. Mi padre bromeaba diciéndonos que si en algún momento ambos nos quedábamos calvos, seríamos idénticos. Después intervenía mi madre y decía que nos diferenciarían por el busto de Melissa, y ahí me incomodaba la conversación bastante. Todos hacíamos bromas en familia, pero las que yo hacía con mi hermana estaban a otro nivel. Solo los dos nos entendíamos fuera de nuestros gustos personales. Nos decíamos lo mucho que nos queríamos de vez en cuando, y yo le prometía que al terminar la escuela, estudiaría en una universidad, me volvería rico y le daría todo lo que me pidiera. Nuestros padres contaban con los recursos para ponernos a estudiar, pero ella no vio futuro en eso. Tal y como mencioné antes, teníamos muchas diferencias, principalmente en que a ella le gustaba vivir en el pueblo y salir casi todos los fines de semana a fiestas. De toda la familia, ella era la única mujer, la consentida hasta de mis abuelos. Le alcahueteaban esa sinvergüenzada alegando que por ser una mujer hermosa y tener un buen cuerpo, atraería a un buen hombre adinerado que le pusiera el mundo a los pies. A mí me daban celos porque ese era el rol que quería asumir yo. Mis notas eran impecables en la escuela, y mi padre y yo conversábamos a menudo sobre lo que quería estudiar en la universidad. Mi sueño siempre fue convertirme en odontólogo y tener mi propio consultorio. Él me decía que cuando lo lograra, yo mismo le arreglaría la dentadura. Por eso no lo hacía en ese entonces, porque me esperaría, dijo. Nunca sentí que se decepcionaron de Melissa, sino que la comprendieron. También era muy buena en el colegio, una de las mejores, pero recuerdo que una vez me contó que no quería perder su brillo por andar estresada en una universidad. Jamás supe qué era lo que pasaba por su cabeza respecto a su futuro. Tal vez tenía planes, o sencillamente quería depender del dinero de nuestros padres. Mi papá era dueño de un rancho donde vivían mis abuelos, pero todo era de él, y gozábamos de mucha abundancia. Creo que eso le dio la confianza para hacer las cosas que hacía. Por las calles se rumoraba que andaba en malos pasos y que cada semana se acostaba con un hombre diferente. Nunca pude confirmar algo como eso, y cuando se lo preguntaba me lo negaba, recalcándome que no permitiría que cualquiera tocara su cuerpo. Era muy vanidosa y se daba a respetar mucho, o al menos esa era la imagen que me hizo percibir de ella. Estábamos bien, éramos felices en pocos términos, pero pronto las calles del pueblo se inundaron con un rumor que puso nerviosos a la mayoría. Una señora llegó diciendo y asegurando que llevaba 2 noches seguidas viendo a un elegante y apuesto hombre andar por la calle montando un caballo negro que parecía dejar pequeñas llamas de fuego con sus pisadas.
Pero más anormal que eso, era que aseguraba que cuando se alejaba lo suficiente, su piel se evaporaba y solo quedaba un cuerpo esquelético con el elegante traje y sombrero negros. En un principio no era más que una patraña, pero otros comenzaron a verlo incluso a plena luz del día. Una tía hermana de mi madre llegó a la casa diciendo que lo vio, pero sin el caballo, y que jamás había visto a alguien tan hermoso en su vida. Melissa y yo nos echábamos a reír, y bromeábamos preguntándole si no era que necesitaba un hombre urgentemente. Mi madre nos regañaba, pero cuando ella se fue, bromeó con nosotros también. En nuestro hogar no creíamos en esa clase de cosas. Éramos creyentes de Dios, y nuestra fe nos hacía creer que Él nos protegería de cualquier mal que llegara al pueblo. No teníamos idea de lo equivocados que estábamos. Luego de eso vinieron otras personas comentando que el espectro buscaba a la mujer más codiciada por los hombres en ese pueblo, y las que corrían peligro eran aquellas que eran chicas de casa, que no salían a fiestas y eran hermosas con una piel muy fina, producto de su genética, más que por el cuidado que aplicaban en esta. También nos reíamos de eso sin saber lo que se nos vendría encima. Varias veces bromeé con Melissa diciéndole que el espectro no se podía fijar en ella, porque según la gente, se acostaba con más de 5 personas diferentes por mes. A ella no le gustaba que le dijera eso, y me regañaba diciendo que si mis padres me escuchaban, entonces la metería en serios problemas. Por mucho que mi viejo la amara, no le iba a permitir esa clase de libertinaje. Para ser honesto, yo tampoco le creía a la gente. Por la confianza que me tenía mi hermana y todo eso, estaba seguro de que contaría si estuviera en esas andanzas. Fue entonces cuando llegó aquella noche en que Melissa se fue a una fiesta en casa de una de sus amigas más cercanas. Ella vivía en una vivienda retirada de las demás, más cerca del monte que de cualquier otra cosa. A mí me daba miedo ir por ahí, pero mi hermana decía que de ese modo los vecinos no molestaban por la música ni nada por el estilo. Antes de irse me pidió el favor de que me quedara despierto hasta su regreso, para que nuestros padres no notaran la hora tan tarde a la que llegaría. Por fortuna para ella, yo tenía un nuevo libro que no empezaba a leerme aún, y comencé esa noche solo por ella. Me podía pasar horas enteras leyendo, perdiendo la noción del tiempo, y así lo hice. Para cuando regresó me di cuenta de que algo muy serio había sucedido en la fiesta, o al menos en el camino de regreso. Melissa tocó la puerta principal con mucha violencia, frenética. Al abrirla vi muy asustada, con el cuerpo tembloroso y los brazos cruzados como si se muriera de frío. No me dijo una sola palabra, sino que caminó directamente a su cuarto. La piel la tenía pálida y alcancé a escuchar antes de que entrara a su habitación, que algo la perseguía. Yo mismo salí a la calle, pero no alcancé a ver nada. Solo unas huellas de caballo que se marcaban en la tierra a unos 5 metros de nuestra casa. No se veía rastro de que el animal se diera la vuelta. Sencillamente ahí se perdían las huellas. Me pareció muy raro y más por los rumores que corrían por todo el pueblo. Cerré con llave e intenté hablar con mi hermana, pero no me dejó entrar. De hecho, me pidió que me fuera con un tono de voz con el que nunca me hablaría. Algo pasó. Estaba seguro de eso. Y no me quedaría de brazos cruzados. Por la mañana en el desayuno nos lanzábamos miradas curiosas, sin que nuestros padres se dieran cuenta. Para ellos ella había regresado temprano, pero no tenían idea del estado en el que yo la vi. Una vez que quedamos solos le volví a insistir que me dijera qué le sucedió en la fiesta, y por qué llegó sola. Se suponía que alguno de sus amigos la traería. No me dio explicaciones y de nuevo intentó molestarse conmigo, pero al amenazarla con contarle a mis padres se espantó mucho y me dijo con ojos brillantes que no me quería contar para no preocuparme, y que lo que importaba era que ella estaba bien, sana y en casa. Ahí comprendí que sí fue serio lo que le sucedió, pero insistiendo no iba a lograr nada. Me tragué las ganas de saber la verdad por el momento, pero no me tocaría esperar tanto para que ella misma me la revelara. 2 días después llegó la noche en la que no podía dormir. Por alguna razón desconocida, me movía de un lado para otro de la cama sin poder conciliar el sueño. Algo me estresaba, y estaba a punto de ponerme a leer a esa hora de la madrugada, pero fue entonces cuando escuché el grito de Melissa. Algo sucedía en su cuarto y de inmediato salí corriendo para indagar.
Al abrir la puerta, la encontré en el piso temblando con las piernas encogidas y en posición fetal. Me acerqué para rodearla con mis brazos y recostarla sobre mi pecho. Lloraba, y al ver que era yo me abrazó fuertemente, como si hubiese pasado mucho tiempo desde la última vez que me vio. Al rato nos sentamos en la cama y me confesó que se había pasado algo aquella noche en que se fue de fiesta. Discutió con sus amigos y por eso ninguno quiso acompañarla. Entonces se fue a escondidas de las demás por lo terca que era. En el camino volteó a mirar hacia atrás y vio a un espectro esquelético bien vestido montando un caballo negro que dejaba fuego en la arena con sus pisadas. Comenzó a correr y éste la persiguió hasta que llegó a casa. De ahí el origen de lo que yo vi y su reacción. Luego de eso confesó también que había tenido una pesadilla con el mismo espectro y que tenía mucho miedo de que regresara por ella. Nos abrazamos y le dije que no iba a permitir que nada ni nadie le hicieran daño. Hasta le aseguré que a partir de ese momento, ella no iría a ninguna fiesta sin mí, y que yo me aseguraría de que regresara a casa sana y salva. No tuvo problemas con eso, y terminamos durmiendo juntos los dos para que se sintiera más segura. Mentalmente le pedí a Dios que me la cuidara, que no permitiera que le sucediera nada malo, y que si el mal le alcanzaba, entonces que lo desviara hacia mí. Daba la vida por esa mujer ahí en mis brazos. Era el ser más importante para mí en todo el mundo. Después de esa noche, pasaron unos días y llegó el fin de semana, donde nuestros padres nos dejaron solos en la casa. Iban a visitar a una tía enferma, pero nosotros no queríamos ir. Como no podían cancelar ni nada, decidieron que Melissa se haría cargo de todo, como cocinar y demás, pero que yo la ayudaría. Como no habíamos tenido episodios con aquel espectro, pensamos que todo estaría bien, pero no teníamos idea de que esa fue la oportunidad perfecta para que nos sumieran en un infierno aterrador que duró casi 48 horas. Para el mediodía estábamos almorzando en la mesa del comedor. Desde ahí podíamos ver la cocina. Mi madre tenía la costumbre de poner los sartenes guindados y no en gabinetes. En ese preciso momento, mi hermana y yo vimos cómo estos terminaron en el piso de golpe. Al mismo tiempo, fue como si ese pequeño espacio de la casa hubiese sufrido una gran sacudida, peor que un terremoto. Quedamos pegados a las sillas por el miedo, incapaces de levantarnos y limpiar. Ahí en ese preciso instante, comprendimos que no estábamos solos en nuestro hogar, y que la compañía indeseada se haría notar por todo el tiempo que nuestros padres estuvieran ausentes. Todo el día nos la pasamos viendo cómo algunas cosas se movían solas, y que en algunas hojas en blanco aparecía escrita la frase: ¿quieres bailar conmigo? La única que parecía entender eso era Melissa, pero no me daba explicaciones al respecto. Para cuando llegó la noche acordamos que dormiríamos los dos juntos nuevamente, pero dormir fue lo único que no hicimos. Toda la noche la pasamos abrazados y asustados porque escuchábamos un caballo relinchar y galopar del otro lado de la puerta, como si tuviera el espacio suficiente en el pasillo y la sala para andar como si de un rancho o campo se tratase. Ese era el semental del espectro. No nos quedaba duda alguna. El terror nos invadió tanto que lloré sin que ella se diera cuenta. Quería mostrarme fuerte, pero ante lo paranormal era muy difícil. Mi fuerza física no iba a ser suficiente para protegerla, y eso me hacía sentir una gran presión en el pecho. Para cuando la mañana llegó, aquellos sonidos perturbadores desaparecieron dejándonos en paz, pero sabíamos que no acabarían ahí. Ese día nuestros padres regresaron a eso de las 8 de la noche, y no tenían idea de todo lo que sus hijos sufrieron por esa ausencia. Las cosas de la casa no solo se movían, sino que eran lanzadas por los aires hacia nosotros para hacernos daño, pero se centraban siempre en mi hermana. Ella era la que el espectro quería, y sentía que nos estaba demostrando que haría lo que fuera para tenerla, sin descanso alguno. En nuestra terquedad mantuvimos todo en secreto de nuestros padres, por miedo a que pensaran que nos estábamos volviendo locos, o peor aún, que nos habíamos vuelto como los chismosos y habladores del pueblo, y de ese modo nos burlábamos de ellos. Estábamos solos, pero les confieso que mi esperanza radicaba en que el espectro se aburriera de la idea de tener a mi hermana, mas no en que fuéramos capaces de ahuyentarlo.
Por mucho que le rogara a Dios, no sentía su apoyo por ningún lado, y al final también nos abandonó. Pasó una semana en que no tuvimos episodios paranormales, y luego anunciaron que para el siguiente fin de semana se llevaría a cabo un baile en la galera, donde se celebraban estos cada que los organizaban. El pueblo no era tan grande, así que sin importar que asistieran muchas personas, no se sentía tan aglomerado. Eso sin mencionar que la mayoría de los que iban eran jóvenes y adolescentes, porque los adultos y señores preferían las fiestas en sus casas o en la plaza. Melissa no tenía intenciones de ir, pero la convencí de que fuéramos los dos para distraernos de todo lo que nos había estado sucediendo últimamente. Le aseguré que sería una noche inolvidable, pero no escogí bien mis palabras, o al menos no tenía idea de lo que significaban en ese momento. La vi sonreír y la ayudé a escoger un vestido hermoso para la noche. Yo me puse la ropa más elegante que tenía, y nuestros padres se pusieron felices. Era la primera vez que saldríamos los dos juntos. Todos en el pueblo hablarían de eso, o al menos eso pensábamos nosotros. Estando ahí bailamos sin parar, y bebíamos sin medir consecuencias, y sin temor a una resaca al día siguiente. Contábamos con la bendición de nuestros padres, así que estábamos bien. En un momento en el que me senté porque me dolían los pies, Melissa quedó bailando sola, y se le acercó un hombre muy apuesto y guapo, con el traje más elegante de todos. Ella se aterró con solo verlo, y se apartó corriendo hacia mí. Se sentó a mi lado estando a punto de llorar. No esperó a que le preguntara nada. De inmediato me confesó que había algo que no me contó. En aquella fiesta de la que regresó casi traumada, se encontró con ese mismo hombre, quien llegó en un caballo negro y le invitó a bailar. Ella lo rechazó, y al regresar fue quien la persiguió, pero con un aspecto esquelético. Ese hombre era el espectro que nos atormentaba, el mismo que no descansaría hasta tener lo que anhelaba. Pensamos en irnos, pero el grupo que nos acompañaba quería quedarse más tiempo. No me quise arriesgar a irnos solos, así que preferimos la compañía y estar entre la gente pensando que con eso mi hermana estaría a salvo. No sabíamos realmente lo equivocados que estábamos. Media hora después escuchamos a un caballo relinchar tan fuerte que opacó la música. La pausaron por un momento, y de repente apareció una niebla que acaparaba casi todo el lugar, junto con un viento que nos movía de donde estábamos. Cuando escuchamos al semental galopar, nos dimos cuenta de que se acercaba. Al verlo se llevó a 2 personas por delante, y algo que no pude ver me apartó de mi hermana con un golpe en el torso. Caí al suelo. Cuando reaccioné, ella se hallaba agarrada por la cintura del espectro, con mitad del cuerpo esquelético y la otra mitad normal. El caballo pasó delante de todos por toda esa neblina, y se alejó hacia las calles gritando que nadie se burlaba del charro negro. En mi desesperación corrí persiguiéndolos, mientras gritaba el nombre de la persona que se iría para siempre. Ella lloraba y me rogaba que no la dejara sola, pero alcanzarlos era imposible para mí. Ambos desaparecieron en medio de la oscuridad junto con el caballo, y más nunca la volví a ver. Aquellos 2 que se llevó por delante con sus patas perdieron la vida, y el pueblo entero quedó marcado por ese suceso tanto como mi familia. Mi vida no fue la misma, y nunca lo será, sin importar cuántos años pasen. Me siento culpable por haberla convencido de ir a ese baile, y guardo un rencor profundo hacia los cielos, por no haberme ayudado cuando más lo necesitaba. ¿Qué tal, amigos de la comunidad de Guerrero de Luz? Soy Antonio de Relatos de Horror, y en esta ocasión voy a narrarles una experiencia como invitado. Espero que la disfruten mucho. Esta experiencia que estoy a punto de contar puede sonar un poco descabellada, pero si no fuera real no me tomara el tiempo para escribirla y compartirla. Ocurrió hace años en México, cuando mi familia y yo vivíamos en un pequeño pueblo. Puedo decir que quedé marcado con lo que mis ojos presenciaron, y más cuando en mi mente me quedó la idea de que pude haber perdido la vida, si tan solo hubiera sido un poco más valiente. El miedo me terminó salvando, y es por eso que vivo para contar esta historia. Me llamo Guillermo González y esto fue lo que me sucedió. Para ese entonces me encontraba cursando mi último año en la secundaria.
Tenía claro que quería hacer al momento de graduarme. Mis padres tenían conocimiento sobre la carrera que escogí, y como siempre habíamos estado económicamente bien, me dijeron que no teníamos problemas para costearla. Mis amigos tampoco tenían problemas con eso. Nos considerábamos afortunados por las familias que nos tocaron. Sin embargo, a pesar de que éramos buenas personas, disciplinados y estudiosos, también tenemos un lado rebelde, travieso y aparte curioso. Fue así como una noche nos pusimos a idear una lista de experiencias que debíamos hacer antes de graduarnos. Entre ellas incluíamos muchas travesuras que llevaríamos a cabo sea como sea. La que más me llamó la atención fue la de meternos en la escuela por la noche sin que nadie se diera cuenta, para poder pasear por los pasillos y hacer un poco de desorden en las oficinas de los profesores y en la del director. Aprovecharíamos que no tenían velador contratado para la institución por presuntos problemas económicos que nadie se creía. Miguel, Juan, Carla y Melissa eran mis mejores amigos, aquellos con los que haría cada una de las cosas que anotamos. Llevaba años estudiando con ellos desde que solamente éramos unos niños de 8 años. En ese entonces no lo hubiéramos cambiado por nada, y a veces me pongo nostálgico la idea de que al entrar a la universidad ya no los vería todos los días. Creo que en parte por eso hicimos la lista, para crear momentos todavía más inolvidables de los que ya habíamos compartido. Finalmente llegó aquella noche en la que realizaríamos la travesura. Planeamos bien cómo nos íbamos a meter y la mejor opción era la parte de atrás. Aprovechamos que una pared se estaba viniendo abajo y tenía algunos huecos que nos permitieron entrar. Accedimos a uno de los salones en el cual habíamos dejado una ventana abierta a propósito para adentrarnos. Era una suerte que no tuviera rejas. Una vez dentro nos dedicamos a caminar por los pasillos. Hicimos la mayor cantidad de ruido posible. Desordenamos un montón de sillas, tirando las unas contra las otras. Algunas se partieron, pero nadie sabría que fuimos nosotros, ya que en ese momento no habían cámaras. Al rato escuchamos algo que nos dejó perplejos, con el corazón encogido y la piel erizada. Se trataba de un llanto, pero no el de un niño, sino el de alguien mayor. Nos miramos las caras los unos con los otros, y estúpidamente decidimos indagar en lugar de irnos corriendo. La curiosidad fue nuestra perdición. Cruzamos por 2 pasillos hasta que nos encontramos con un chico arrodillado a mitad del camino. Era la sección de los de primer año. Caminamos lentamente hacia él con mucha prudencia. Cuando nos acercamos lo suficiente, volteó y notamos que estaba exageradamente sudado y tembloroso. Paseó la mirada entre los 5 y luego se concentró en Miguel. Sus palabras salían de unos labios que me estremecían. Nos dijo que él se llevaría al de la marca para pasearlo como trofeo por los caminos del infierno. No comprendimos nada hasta que se lanzó sobre nosotros. Miguel y yo caímos al piso quedando aturdidos por el golpe. De un momento a otro este chico se mostró que sostenía un hierro muy caliente y se lo puso a mi amigo en la muñeca. Esto le provocó un dolor bastante fuerte. De un golpe en la cara lo aparté rápidamente y la piel de Miguel quedó marcada. Yo no pude evitar pensar en las palabras que articuló ese desconocido. Cuando el chico se puso de pie después de nosotros, dijo con un tono de voz paranoico que el charro negro vendría, repitiendo aquellas palabras amenazadoras que nos dijo. Segundos después, algo invisible a nuestros ojos lo tomó por la pierna y lo terminó arrastrando hacia el final del pasillo. Una vez que cruzó, dejamos de escuchar sus gritos. Corrimos para ver de qué se trataba, pero cuando llegamos no vimos nada. Con eso nos quedó demostrado que algo muy paranormal estaba pasando, y lo mejor era que saliéramos corriendo de la escuela. Solamente se escuchaban nuestros pasos y los jadeos de nuestra respiración. El miedo nos inundó y Miguel era el que peor se sentía porque no dejaba de preguntarnos si aquello que se llevó al chico también se lo terminaría llevando a él. Nadie le respondía porque ninguno tenía manera de saber con certeza qué era lo que estaba pasando. Anteriormente habíamos escuchado de que cosas extrañas pasaban por las noches, y los mal chismosos afirmaban que por esa razón ningún velador quería trabajar ahí. Pero como la escuela no podía revelar esos detalles, preferían decir que era por problemas económicos.
Una vez que llegamos hasta aquella ventana que nos permitió el acceso, nos dimos cuenta de que estaba cerrada. En medio de la desesperación decidimos arrojarle sillas al cristal para partirlo, pero todas rebotaban. Esa resistencia no era normal. Yo fui uno de los que peor se puso debido a que decidí quitarme la camisa, envolver alrededor de mi mano y darle varios golpes al vidrio, pero no le hacía ni siquiera un rasguño. Eso hizo que el miedo solamente aumentara. Las otras ventanas del salón las rompimos menos esa, y esa era la que nos servía para poder llegar hasta aquella pared con agujeros y poder salir. Sin nada más que hacer ahí, decidimos salir de nuevo a los pasillos, debido a que por haber partido las ventanas ya no estábamos seguros ahí. Nuestra intención era entrar en otro salón, pero cada que nos acercábamos a uno se cerraban las puertas violentamente. Ni siquiera intentábamos abrirla porque era evidente que ninguna cedería. Carla estaba a punto de llorar. Melissa estaba temblando. Juan no decía ni una sola palabra y Miguel no dejaba de hacerse presión en la muñeca, ahí en la marca que aquel chico le había hecho. El dolor no se iba por nada del mundo y era lo que más me preocupaba. Aquella amenaza comenzó a tomar forma, y cuando cruzamos por el siguiente pasillo nos encontramos de frente a un espectro. Estaba bien vestido, portando un sombrero grande que le cubría el rostro. Sus manos eran puro huesos y nada de piel. Ese de ahí era el famoso charro negro, y todos sabíamos el motivo de su presencia. Miguel retrocedió un par de pasos mientras los demás nos quedamos ahí estáticos. Cuando el charro avanzó lentamente hacia nosotros, fue Melissa quien se puso frente con las manos extendidas hacia los lados, con lágrimas en los ojos, gritándole que no le haría nada a Miguel. Todos sabíamos que estaba enamorada de él, tal vez por eso el valor para defenderlo. Sin embargo, eso no le sirvió de nada. El charro la agarró por el cuello y la alzó con tremenda facilidad, usando únicamente una mano. Mientras la asfixiaba, la miraba y eso nos permitió verle el rostro. Era una calavera con 2 luces rojas en el lugar en el cual deberían ir los ojos. Nuestra amiga se estremecía y le daba patadas que no ayudaban. Al rato dejó de moverse y el charro decidió tirarla al piso como si de un pedazo de basura se tratara. Melissa, nuestra gran amiga, falleció esa noche por el golpe. Con su muerte confirmamos que el charro no solamente iría por el de la marca, sino también por todo aquel que se interpusiera en su camino. Nuestra mejor opción en ese momento era correr, y fue lo que hicimos. No nos importaba pasar pasillo tras pasillo con tal de no regresar a aquel donde yacía el cadáver de nuestra amiga. Lo peor fue que al rato ni eso podíamos hacer, porque terminamos llegando a un pasillo donde encontramos otro chico con el mismo aspecto de aquel que le puso la marca a Miguel. Estaba sudado y tembloroso. La ropa se le adhería a su piel como si fuera un líquido. Con un tono de voz frío nos dijo que el charro iría por aquel que portara la marca. Y luego de esto señaló a mi amigo. Aquel de todos sufría más porque tenía presente que era el objetivo de aquel ente del infierno. Ignoramos al chico y salimos corriendo. Sin embargo, Miguel se sentía cada vez peor. Comenzó a llorar y a decirnos en medio del llanto que no se quería morir, que no soportaría dejar solos a sus padres y que tenía sueños por cumplir. Nosotros tratábamos de consolarlo diciéndole que de alguna manera íbamos a salir de esa escuela sin que nadie más muriera. No sabíamos lo equivocado que estábamos. Más chicos como aquel aparecían de todos lados, a veces todos juntos. Nos sentíamos acorralados y finalmente nos encontramos de nuevo con el charro negro. El sombrero le cubría la cara y daba la impresión de que estaba mirando al piso. Al fondo, detrás de él, se escuchaba un caballo relinchando, pero nunca lo vimos. Juan aseguró haber visto su sombra, pero no pudo dar veracidad a aquello. Cuando el charro comenzó a caminar hacia nosotros, me entregué de lleno al miedo. Tanto que Juan, Carla y yo retrocedimos dejando a Miguel adelante. Él volteó a mirarnos con lágrimas en los ojos susurrando que lo ayudáramos, que no lo dejáramos ahí solo. Era imposible hacer algo. Todos temíamos terminar como Melissa. Cuando el espectro estaba a menos de 1 metro de él salimos corriendo.
Al cruzar por el pasillo por el cual llegamos nos dimos cuenta de que aquellos chicos ya no estaban. Se habían esfumado. Segundos después se escuchó un grito desgarrador por parte de Miguel. Luego fueron súplicas de que se detuviera. Y luego solamente hubo silencio. Esperamos un rato y luego nos asomamos por el pasillo. Pero ya no estaba ni Miguel ni el charro negro. Con eso supimos que todo había terminado. Así que fuimos al salón de aquella ventana que no podíamos abrir ni romper. Y esta se dio con tremenda facilidad. Salimos de la escuela y luego nos quedamos mirándonos las caras. Habíamos entrado 5 y solamente salimos 3. Jamás pensé que algo como eso nos pudiera pasar. Parecía totalmente irreal. Ni siquiera nos despedimos. Volvimos a hablar casi 3 meses después, ya aceptando lo que pasó sin dejar que la amistad se perdiera. Nunca olvidaré a Melissa ni a Miguel, y hasta el sol de hoy me duele no haber podido hacer nada por ellos.